Cuarta parte de Prohibido amarte. Capítulo 31. Los días del adiós. Los días previos a la partida se volvieron insoportables. No hubo discusiones, ni reclamos, ni lágrimas abiertas. Solo un silencio sutil, áspero, que se instaló entre las paredes de la casa como una bruma que nadie se atrevía a disipar. Sarocha evitaba los pasillos donde sabía que podía cruzarse con Rebeca. Si coincidían en la cocina, una se ocupaba de algo innecesario, limpiar una taza, buscar un vaso, mientras la otra fingía concentrarse en otra cosa. Había algo torpe en esa danza de evasiones. Dos cuerpos que no se tocaban, pero que se sentían incluso sin mirarse. A veces, Rebeca escuchaba sus pasos en el pasillo, y su corazón comenzaba a latir con fuerza, no de amor, sino de miedo. Miedo de que algo dentro de ella se delatara con solo verla. Tanqua notó el cambio enseguida. Intentó mantener la armonía con su habitual tono ligero, llenando el aire con comentarios triviales. Pero sus palabras, lejos de aliviar, se volvían cuchillos envueltos en azúcar. «Qué calladas están últimamente», decía entre risas. «Parece un velorio sin muerto». Rebeca forzaba una sonrisa, sin levantar la vista de su taza. Sarocha fingía no oír. Y el silencio, después de cada frase de Tanqua, el ambiente se sentía más pesado que antes. Los padres de Rebeca tampoco preguntaron nada. Tal vez intuían que había algo diferente, pero se refugiaron en su propia rutina, en la calma de lo cotidiano. El único que parecía ajeno a todo era Non, que seguía hablándole con la misma dulzura, como si nada se hubiera movido bajo la superficie. Rebeca lo agradecía en silencio, aunque cada gesto de ternura la hacía sentir más pequeña, más culpable. No por lo que había hecho, sino por lo que había sentido. La noche antes de la partida, Sarocha no pudo dormir. El vuelo era temprano, y las maletas ya estaban listas, alineadas en la entrada. La casa dormía en penumbra. Solo la luz de la terraza seguía encendida, temblando débil sobre las plantas. Supo que Rebeca estaba allí, como cada noche, intentando escribir algo que nunca terminaba. Se acercó sin pensarlo demasiado, con el corazón apretado, con una mezcla de necesidad y vergüenza. Rebeca no se volvió al oír sus pasos. Solo dijo, con voz tranquila: «Tampoco puedes dormir». Sarocha se detuvo a su lado sin responder. Durante un largo minuto, ninguna habló. El aire olía a lluvia lejana y a hojas húmedas. La ciudad, más abajo, respiraba despacio. Entonces Sarocha dijo con la voz quebrada: «Gracias por todo, Beca, y perdóname». Eran pocas palabras, pero pesaban más que una confesión. Rebeca cerró el cuaderno con lentitud. No la miró. No podía. Si lo hacía, temía que el control se desmoronara. Forzó una sonrisa que apenas sostuvo en los labios. «No hay nada que perdonar», susurró. «Cuídate mucho, Sarocha». El silencio que siguió fue insoportable. Una corriente invisible las unía, incluso cuando intentaban negarlo. Sarocha alargó la mano, casi sin querer, y la apoyó sobre la baranda, a escasos centímetros de la de Rebeca. No se rozaron, pero el aire entre ambas se cargó de electricidad, de algo que ninguna quiso nombrar. Luego, como si recordara de pronto todo lo que debía olvidar, Sarocha dio un paso atrás y se marchó sin mirar atrás. A la mañana siguiente, la casa amaneció distinta. El ruido del taxi en la entrada rompió el sueño de todos. Tanqua corría de un lado a otro, ayudando con las maletas. Los padres de Rebeca despedían a Sarocha con afecto. Rebeca permaneció en el umbral, inmóvil, con los brazos cruzados, intentando parecer serena. Cuando Sarocha se acercó para despedirse, Rebeca le ofreció un abrazo breve, casi formal. Fue un gesto correcto, contenido, pero dentro de ambas algo se quebró. Sarocha alcanzó a decir un «cuídate» que sonó más como una súplica que como una despedida. Luego subió al auto, cerró la puerta, y el sonido del motor encendiéndose se mezcló con el de su propio corazón acelerado. Desde la ventana, Rebeca vio cómo el vehículo se alejaba hasta perderse entre las calles de Bangkok. Intentó no llorar, pero la garganta se le cerró. No sabía si dolía la partida o el silencio que quedaba atrás. Solo supo que algo, una hebra invisible, se había tensado dentro de ella hasta casi romperse. Cuando llegó la hora del vuelo, sintió un vacío extraño, como si una parte de su cuerpo se hubiera ido también. Miró el cielo durante largo rato,
y en su pecho, entre la tristeza y el alivio, comprendió algo con una certeza que dolía. Ese hilo que la unía a Sarocha podía estirarse, perderse en la distancia, pero no desaparecer. A veces los lazos más fuertes son los que nadie ve. Cuando se fue, sintió que algo en ella se desanudaba, pero no se rompía. Quedó suspendido, como un hilo que el tiempo no corta, aunque el cuerpo lo niegue. Capítulo 32. Boston no huele a jazmín. Boston la recibe con un frío que corta la piel. El aire huele a metal, a ciudad encerrada, a promesas que se congelan antes de cumplirse. Sarocha respira hondo, intentando convencerse de que todo comienza de nuevo, que podrá dejar atrás el torbellino que la arrastró en Bangkok. Pero en el fondo sabe que no es cierto. Las primeras semanas transcurren entre clases, bibliotecas y noches sin sueño. Nita, desde que llegaron, había cambiado su comportamiento. Ya no representaba apoyo y contención. Era solo control, siempre tan pendiente, insistente en acompañarla a todas partes, en revisar su teléfono, en saber con quién habla, con quién estudia. Dice que es amor, pero Sarocha lo siente como una cadena. «Solo quiero estar segura de que estás bien», le dice Nita una tarde mientras revisa su correo. «Estoy bien», responde Sarocha sin levantar la mirada. Solo cansada. Nita la observa, como si buscara una grieta por donde ver la verdad. La encuentra en sus ojos, en esa tristeza que Sarocha no logra disimular. Por las noches, cuando Nita duerme, Sarocha se sienta junto a la ventana y observa las luces del campus. El reflejo en el vidrio le devuelve una imagen que no reconoce del todo, la de una mujer que carga con algo que no puede decir, con un recuerdo que la quema y la calma al mismo tiempo. Bangkok aparece en su mente como una película a cámara lenta. Los mercados con olor a tamarindo, el calor pegajoso en la piel, los tejados húmedos después de la lluvia, y la voz de Rebeca riendo, lejana y cercana a la vez. El recuerdo de la terraza llega sin avisar. El beso. Esa mezcla de miedo y deseo. La piel de Rebeca, el temblor de su voz, el silencio posterior que lo dijo todo. Intenta borrar la escena, pero vuelve cada noche con más fuerza. A veces despierta sobresaltada, con el nombre de Rebeca entre los labios. Otras veces cree sentir el olor de jazmín en el aire helado de Boston. Pero cuando abre los ojos solo hay niebla, y el sonido lejano de un tren que parte. En el campus los días se suceden iguales, clases, tareas, reuniones. Pero algo dentro de ella cambia. Empieza a mirar de otra forma a la gente, a los gestos, al mundo. Todo le parece más vacío desde que conoció lo que se siente mirar a alguien y reconocerse. Nita se da cuenta. Cada vez que Sarocha se pierde en sus pensamientos, Nita la interrumpe. Cada vez que sonríe al mirar su teléfono, aunque no haya mensajes, Nita la cuestiona. Y en esas discusiones pequeñas, silenciosas, empieza a resquebrajarse la relación. Una noche, después de una pelea, Nita llora. «Todavía piensas en ella, ¿verdad?» Sarocha se queda inmóvil. No pregunta en quién, porque sabe de quién habla. «No sé de qué hablas», dice al fin en voz baja. Pero la mentira suena hueca, y ambas lo saben. El invierno se hace largo. Sarocha se vuelca en sus estudios, busca distraerse con proyectos, con libros, con caminatas solitarias por el Charles River. A veces, cuando pasa frente a un puesto de flores, busca con la mirada los jazmines. Nunca hay. Solo tulipanes y rosas frías, sin perfume. Cada semana escribe un correo para Rebeca, pero nunca lo envía. Lo deja en borradores, como si guardar el mensaje fuera una forma de tenerla cerca sin traicionarla más. «Estoy bien», suele comenzar, «espero que tú también». Después lo borra, lo vuelve a escribir. A veces termina con un simple «te pienso». Luego cierra el portátil y se queda mirando el vacío, sabiendo que ese silencio compartido sigue existiendo, aunque ninguna de las dos se atreva a romperlo. Boston sigue sin oler a jazmín, pero a veces, en medio del viento, cuando el cielo se tiñe de rosa al atardecer, Sarocha jura que lo siente, leve, imposible, como un perfume que solo existe en el recuerdo. Entonces cierra los ojos, y por un instante, vuelve a estar allí, en la terraza, bajo el viento cálido, con la mirada de Rebeca temblando frente a la suya. Y el corazón, por más que lo niegue, aún le late por ella. Capítulo 33. Sombras entre dos.
El invierno en Boston se hace más denso. No solo por la nieve acumulada en los bordes de las calles, ni por las nubes que parecen no disiparse nunca, sino por el peso que ha comenzado a sentarse dentro de casa. Las discusiones entre Sarocha y Nita se vuelven una rutina tan predecible como el frío. Empiezan por nada, un mensaje no contestado, una clase que se extendió más de lo previsto, un café con un compañero del máster, una sonrisa que Nita interpreta como una traición. Ya no hay espacio para respirar. Sarocha siente que cada movimiento suyo es observado, que cada palabra que dice es medida, evaluada, cuestionada. No entiendo por qué no me avisaste que ibas a salir, reprocha Nita una noche, mientras Sarocha deja las llaves sobre la mesa. Era solo una caminata, necesitaba despejarme. ¿Despejarte de qué? ¿De mí? La pregunta queda flotando en el aire, como una aguja suspendida. Sarocha respira profundo. No quiere discutir, pero ya no encuentra otra forma de convivir sin hacerlo. No, Nita responde con voz cansada. De todo. De la rutina del encierro. Del encierro conmigo, replica ella cruzando los brazos. Sarocha no contesta, porque sabe que cualquier palabra puede convertirse en arma. Las noches siguientes son igual de pesadas. A veces Nita llora pidiendo perdón. Otras veces calla, pero su silencio se vuelve más filoso que cualquier reproche. Sarocha intenta recordar cuándo comenzó todo a torcerse. Tal vez cuando los miedos de Nita se mezclaron con los suyos. O cuando ella misma dejó de sentir el mismo amor. Hay un momento, una madrugada de domingo, en que Sarocha se levanta del sofá con la sensación de no poder respirar. Va hacia la ventana. Boston duerme bajo una capa de hielo, y las luces de la calle parecen brillar con la misma frialdad que su vida. Nita duerme en la habitación, ajena al temblor que le recorre el cuerpo. Vuelve a encender la laptop. El brillo de la pantalla le golpea los ojos cansados. Abre la carpeta donde guarda fotos de Bangkok, de su familia, de Tangkwa, de los lugares que solía visitar. Y entonces la encuentra, esa foto. Rebeca riendo bajo el árbol de mango, el cabello suelto, la mirada distraída en algo que no se ve en la imagen. El sol en su piel, el verde detrás. Sarocha siente que todo su cuerpo se tensa. Acaricia con el cursor el borde de la fotografía, como si tocar la pantalla fuera una forma de sentirla de nuevo. Durante largos minutos no hace nada más que mirarla. El silencio se llena de esa imagen, de ese recuerdo. Y por primera vez en mucho tiempo llora. No con lágrimas escandalosas, sino con un llanto leve, contenido, como quien sabe que llorar no cambia nada, pero duele menos que callar. Se pregunta si Rebeca la recordará, si habrá olvidado el beso, el temblor de sus manos, la forma en que el viento movía su cabello aquella noche en la terraza. Se pregunta si seguirá con Non, si todavía evita hablar de ella cuando su nombre aparece en alguna conversación. A veces, cuando Tangkwa le escribe desde Bangkok, Sarocha intenta preguntar sin hacerlo. ¿Y cómo están todos por allá? Pero Tangkwa, que es más perceptiva de lo que parece, responde con evasivas. Todos bien, como siempre. Nada más. Y en esa nada Sarocha intuye demasiado. Cada noche, repite el mismo ritual. Abrir la laptop, buscar la foto, mirar a Rebeca, cerrar la pantalla antes de que amanezca. A veces escribe un mensaje que nunca envía. Aún piensas en mí. Te extraño. Perdón. Y cuando lo borra, siente que se borra un poco a sí misma también. Nita no lo sabe, pero intuye que algo ha cambiado. Comienza a notar que Sarocha se aleja incluso cuando está cerca. Que sonríe sin razón, que guarda secretos que no confiesa. Una tarde, mientras Sarocha cocina, Nita la observa en silencio. Ya no sé quién eres, dice al fin. Sarocha se detiene. No responde, porque tampoco está segura de saberlo. Esa noche, al apagar las luces, Sarocha se acuesta sin tocarla. Nita le da la espalda. En el silencio del dormitorio, solo se oye el viento afuera y el murmullo del calefactor. Sarocha cierra los ojos, pero no duerme. En su mente, vuelve a ver el rostro de Rebeca, la mirada temblorosa antes del beso. Y comprende que puede escapar de una ciudad, de una relación, de un país entero, pero no de lo que se siente al amar a alguien que no debería amar. Boston sigue igual de gris al amanecer. El vapor del café se eleva en la cocina, difuminándose como un pensamiento que no termina de irse. Y mientras Nita revisa su teléfono,
Sarocha mira por la ventana y susurra para sí, apenas audible. ¿Dónde estás, Rebeca, y qué haces ahora mismo? El eco de ese nombre llena el aire. Nadie lo oye, pero ella sabe que su corazón aún responde. Capítulo 34. Rebeca en voz baja. El regreso a la normalidad no es lo que Rebeca esperaba. Los días pasan con la precisión de un reloj al que le han quitado el alma. Se levanta temprano, va a clases, toma apuntes, sonríe cuando debe hacerlo. Desde fuera todo parece en orden, pero dentro algo se ha fracturado. El recuerdo de Sarocha no llega como una imagen concreta. No es el beso, ni la noche en la terraza, ni siquiera su voz. Es algo más difuso, un aroma, un ritmo, una presencia suspendida. A veces basta con escuchar el sonido del agua cayendo en la ducha o con ver un rayo de sol entrar por la ventana, para que su pecho se tense, sin razón aparente. En la universidad, Rebeca intenta volcar toda su energía en los estudios. Toma más asignaturas de las necesarias, se ofrece para proyectos adicionales, pasa horas en la biblioteca hasta que los párpados le pesan. Sus profesores elogian su dedicación, sus padres, su madurez. Nadie sospecha que lo hace para no pensar, que cada página que lee es una barrera contra un recuerdo. Non la acompaña. La lleva y la recoge, le prepara café, la escucha hablar sobre sus ensayos y exposiciones. A veces, mientras ella estudia, él se queda mirándola con una mezcla de ternura y tristeza. La ama y lo sabe, pero también sabe, aunque no lo dice, que algo en ella se ha ido a un lugar al que él no puede seguirla. Una tarde, mientras pasean por el parque, Non toma su mano. Es un gesto simple, cotidiano. Pero Rebeca se tensa, como si la piel le recordara algo que no debería. Intenta sonreír, disimularlo, pero él lo nota. ¿Te pasa algo?, pregunta sin reproche. No, estoy bien, miente bajando la mirada. Non aprieta suavemente su mano, pero no insiste. Solo asiente con un gesto triste. Y en ese silencio, Rebeca siente que su mentira pesa más que cualquier verdad. Las noches son peores. Cuando la casa se sumerge en calma y todos duermen, ella se queda despierta frente a la ventana. Bangkok respira con su humedad espesa, con el ruido lejano de los autos y los insectos. A veces se pregunta si Sarocha estará mirando otro cielo, tan distinto al suyo. Si el frío del norte la habrá hecho olvidar el calor que compartieron. Sobre el escritorio hay un cuaderno de tapas grises que se ha convertido en su refugio. Allí escribe lo que no puede decir. Pequeñas frases sueltas, sin destinatario. Hay ausencias que no desaparecen con la distancia. Olvidar no siempre significa sanar. Su voz sigue en el aire, aunque ya no esté. Una noche, sin pensarlo demasiado, escribe. Hay ausencias que son presencias que no se van. Y al leerlo, algo en su pecho se quiebra. Cierra el cuaderno con fuerza, como si pudiera encerrar allí lo que siente. No nota el cambio, aunque no entiende su origen. Ella está más callada, más reservada, como si se moviera por costumbre, no por deseo. Cuando él se acerca, ella esquiva el contacto con una suavidad que duele más que el rechazo. Él la observa en silencio, y en su mirada hay comprensión, pero también resignación. Una noche, él se anima a preguntar: ¿Me quieres, Becca? Ella lo mira, sorprendida por la franqueza de su voz. Tarda unos segundos en responder. Sí, Non, claro que sí. Pero el tono la traiciona. Suena a gratitud, no a amor. Él lo entiende. No necesita más. Está bien, dice despacio. Solo quería saberlo. No discuten. No lloran. Solo se quedan ahí, juntos, pero cada uno en un silencio distinto. Los días siguientes, Rebeca se esfuerza más. Le prepara café a Non, le agradece su paciencia, intenta sonreír más seguido. Pero cada gesto se siente ensayado, como si actuara un papel que antes conocía de memoria y ahora ha olvidado. Y cuando se queda sola, vuelve a su cuaderno. Esa noche, al escribir, no pone palabras. Solo traza una línea con el lápiz, larga, continua, sin pausa, hasta que la hoja se arruga. Es un hilo que no sabe a dónde lleva, pero lo siente. Como si en algún lugar del mundo, al otro extremo de esa línea invisible, alguien, una mujer de ojos oscuros en una ciudad fría, también lo sostuviera. Y así, sin decirlo, sin admitirlo siquiera, Rebeca comprende que sigue unida a Sarocha. No por promesas ni por deseo, sino por algo más profundo.
esa clase de lazo que no necesita nombre para existir. Capítulo 35. Los espejos del silencio. La mañana en que llega el correo, Boston amanece cubierta de una neblina densa. Sarocha está sentada frente a la ventana, con una taza de café entre las manos, revisando los mensajes rutinarios, avisos de la universidad, recordatorios de entregas, notificaciones de grupos de estudio. Y entonces lo ve, un remitente desconocido, el logo de una empresa tecnológica en la línea de asunto. Oferta de colaboración, proyecto de innovación sostenible. Al principio cree que se trata de un error o de alguna cadena, pero al abrirlo el corazón le da un vuelco. El mensaje es real. Una reconocida empresa asociada a la universidad le ofrece un puesto de investigación y desarrollo, un contrato de 2 años con un salario que supera cualquier expectativa. El proyecto es ambicioso, desafiante, una oportunidad que pocas veces llega. Sarocha se queda inmóvil unos segundos, observando las letras en la pantalla, como si temiera que desaparecieran. Su primera reacción es sonreír, pero enseguida la sonrisa se quiebra en una mezcla de sorpresa, vértigo y nostalgia. El futuro se abre frente a ella, brillante y prometedor. Y sin embargo, no puede evitar pensar en lo que queda atrás. Cuando Nita llega del trabajo, Sarocha le cuenta la noticia. Sus ojos brillan un instante, la abraza, la felicita con entusiasmo. Pero en cuestión de minutos, la alegría se transforma en otra cosa. En preguntas. En miedos. Conocerás más personas, dice Nita, recostándose en el sofá. Ahora sí me dejarás. ¿Te olvidarás de nosotras? Sarocha intenta sola, la observa agotada. Sus inseguridades la estresan. Últimamente estás tan distante, Sarocha, dice ella, con una voz más dolida que enojada. Te siento lejos, incluso cuando estás aquí. Sarocha baja la mirada. No puede contradecirla. Es cierto. Está lejos, aunque no sabe a dónde exactamente. Esa noche, mientras Nita duerme, Sarocha vuelve a abrir el correo y relee la oferta. La pantalla ilumina su rostro con una luz fría, casi irreal. El texto ya no le parece tan emocionante como en la mañana. Piensa en lo que significará estar 2 años más en un país que no siente suyo. En los inviernos interminables, en el ruido ajeno, en la soledad disimulada bajo la rutina. Pero también en la posibilidad de independencia, en el dinero que podría ahorrar, en el sueño de algo propio. Y sobre todo piensa en Bangkok, en Tangwa, en los cafés diminutos, en el olor del río al atardecer, en una terraza donde el aire olía a jazmín. Siente una punzada. Esa imagen siempre llega con el mismo rostro. Los ojos de Rebeca, la forma en que la miró por última vez antes de decirle buena noche, Sarocha. El recuerdo es tan vívido que le cuesta respirar. Al día siguiente llama a Tangwa por videollamada. La imagen se congela varias veces, la mala conexión, la diferencia horaria, la distancia, pero eso no impide que la conversación fluya con naturalidad. Hablan del proyecto, del dinero que podría reunir, de las ideas que ambas habían soñado cuando aún compartían tardes en Bangkok. Podríamos empezar con algo pequeño, dice Tangwa. Una marca local, sustentable. Tú con la parte de diseño y gestión, yo con la estrategia. Y luego, quién sabe. Sarocha sonríe. Por primera vez en mucho tiempo, siente una chispa de ilusión. Un plan. Algo que le pertenece. En 2 años, responde. En 2 años estaré de vuelta. Y lo haremos. Tangwa asiente con entusiasmo. Su risa atraviesa la pantalla, cálida, familiar. Pero cuando la llamada termina y el rostro de su amiga desaparece, la habitación queda sumida en un silencio espeso. Sarocha observa su reflejo en la pantalla apagada del portátil. Su propio rostro le devuelve una mirada cansada, difusa, como si no terminara de reconocerse. Afuera, la lluvia empieza a caer sobre el vidrio, con ese sonido monótono que tanto le recordaba a los veranos en Bangkok. Y sin pensarlo, susurra. Ni el trabajo ni la distancia me curan de ella. Cierra los ojos un instante. La ve sonreír entre sombras en la terraza, con el cabello al viento. Una imagen que no la abandona. Una presencia que se rehúsa a disolverse. Y entonces comprende que no importa cuántas ciudades cruce, ni cuántos éxitos consiga. El silencio que deja Rebeca sigue reflejándose en todos los espejos. Porque el olvido, como el amor, también tiene su propio eco.
Capítulo 36. Nuevas cartas de amor. El verano en Bangkok llegó con un calor espeso, de esos que parecen quedarse suspendidos sobre la piel. Rebeca ordenaba sus cajones una tarde cualquiera, sin propósito real, moviendo papeles amarillentos, libretas viejas, fotografías que había intentado olvidar, hasta que, en el fondo de una caja de madera, encontró algo que no recordaba haber guardado. Una carta doblada en 3, con su nombre escrito al final. La reconoció de inmediato. Una de las muchas cartas que le había escrito a Sarocha años atrás. Sus dedos temblaron al desplegarla. La tinta estaba un poco corrida, pero las palabras seguían vivas. Hablaba de amor, de ilusión, de sueños que nunca se cumplieron y nunca se cumplirán. Pensó en que a pesar de los años y la distancia seguía sintiendo lo mismo. E incluso sentía más que antes, y eso la asustaba. Nunca podría superar a Sarocha. Rebeca se llevó la carta al pecho, cerrando los ojos. El corazón le latía tan fuerte que le costaba respirar. Los años no habían borrado nada, solo habían hecho que todo doliera de otro modo. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas entre las sábanas, sintiendo una mezcla de ansiedad y ternura, una punzada que no sabía si era amor o culpa. A las 3 de la mañana se levantó, encendió la lámpara y abrió su cuaderno nuevo, ese que hasta entonces había usado solo para apuntes de la universidad. En la primera página escribió: «Querida Sarocha», y luego se detuvo. Miró las palabras, tan simples, tan peligrosas, y siguió escribiendo. Le habló de la lluvia, de cómo el jardín había vuelto a florecer, de los pájaros que cantaban a la misma hora cada tarde. Le habló de Non, de su ternura paciente, de lo difícil que era no poder amarlo. Y después, con un trazo más firme, escribió lo que de verdad le dolía. «Te sigo soñando, y no sé si eso es amor o castigo». Cuando terminó la carta, la dobló con cuidado y la guardó en un sobre sin dirección. No la enviaría. No podía. Pasaron los días y la rutina la arrastró, pero por las noches volvía al cuaderno. Una carta nueva, otra más, como si al escribir pudiera desatar algo que había quedado atascado en el tiempo. Le contaba cosas pequeñas: los exámenes, las caminatas con su hermana, las películas que veía sola. Pero entre esas banalidades se filtraba lo que nunca decía en voz alta. El temblor que aún le producía su nombre, el recuerdo de la voz que la llamaba Becca en la penumbra. A veces pensaba que escribirle era su manera de seguir respirando. O quizás de no volverse loca. «Esto no puede durar para siempre», se dijo una noche, dejando la pluma a un lado. Pero la frase se sintió vacía, falsa, como un intento inútil de poner fin a algo que no obedecía a su voluntad. Una madrugada, mientras dormía, la sintió. No como una imagen borrosa, sino como una presencia nítida, cercana. En el sueño estaban una frente a la otra. No había palabras, ni distancia, ni culpa. Solo el silencio, el aire vibrando entre ambas. Rebeca podía ver cada detalle: el brillo en los ojos de Sarocha, el leve movimiento de su respiración. Y aunque no se tocaron, la cercanía era tan real que despertó sobresaltada. Se quedó sentada en la cama, el corazón desbocado, la piel húmeda de sudor. El reloj marcaba las 4:17 a.m. El mundo seguía igual, pero algo dentro de ella no. Abrió la ventana. El aire de la madrugada entró despacio, tibio, cargado del aroma del jardín. Y entonces lo sintió. Ese olor inconfundible, dulce y profundo. Jazmín, el mismo perfume que solía flotar en el aire cuando Sarocha pasaba a su lado. El mismo que se mezclaba con la lluvia aquella noche en la terraza. Rebeca apoyó la frente en el marco de la ventana y susurró, apenas audible: «¿Eres tú, Saro?». El viento no respondió. Solo el olor persistió, suave, envolvente, como si una parte de Sarocha hubiese cruzado el océano para quedarse por un instante con ella. Cerró la ventana lentamente y volvió al escritorio. Abrió su cuaderno y escribió, sin pensarlo, una última línea. «A veces creo que me lees, aunque nunca te llegue nada. Y si es así, si en algún rincón del mundo me oyes, sabrás que aún te espero en el silencio». Luego guardó la carta junto a las otras, atadas con un hilo rojo, como si con eso pudiera mantener unida la vida que se le escapa entre los dedos. Capítulo 37. Nam. Boston amanecía con un frío que calaba en los huesos.
de esos que hacen que el café sepa distinto, más amargo, más necesario. Sarocha solía levantarse antes que Nita, no por costumbre, sino para ganar un par de horas de silencio antes del ruido inevitable. Se envolvía en una bufanda gris, preparaba té verde y se sentaba junto a la ventana, mirando el vapor que subía del vaso. En ese pequeño ritual encontraba un respiro, un intento de calma que duraba lo que tardaba en sonar el primer mensaje de Nita. Habían pasado ya 2 años desde su llegada a Estados Unidos. La maestría, con todo su peso académico, había sido una excusa perfecta para no pensar. Pero ahora que la había terminado y empezaba su nuevo proyecto laboral, los pensamientos volvían con fuerza, sin que pudiera detenerlos. Fue en ese nuevo entorno, entre oficinas compartidas y cafés interminables, donde conoció a Nam. Una joven tailandesa, alegre, de mirada transparente y una risa contagiosa. No tenía las cicatrices de la distancia ni la amargura del desarraigo. Parecía moverse por el mundo con una ligereza que a Sarocha le resultaba casi desconocida. Desde el primer día, Nam la trató con una naturalidad que desarmaba cualquier defensa. Le preguntó de qué parte de Tailandia era, si extrañaba el curry auténtico o el sonido de los tuk-tuks. Sarocha rió de verdad por primera vez en meses. Chiang Mai, respondió con una sonrisa tímida. Aunque llevo tanto tiempo fuera que a veces siento que ya no pertenezco a ningún lugar. Entonces dijo Nam, alzando su vaso de café, haremos que Boston sea un poco Chiang Mai. A partir de entonces comenzaron a compartir almuerzos, caminatas después del trabajo, charlas que se extendían hasta el anochecer. Nam era un espejo amable. No la juzgaba, no exigía nada. Solo la escuchaba. Y en esa escucha, Sarocha encontró una ternura nueva, ligera, que no pedía explicaciones. Nita, sin embargo, percibió el cambio antes que nadie. Las risas de Sarocha al teléfono, las salidas más frecuentes, el brillo distinto en su mirada. Comenzaron las preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Quién es Nam? ¿Por qué no me contaste que saldrían otra vez? ¿Por qué últimamente ya no quieres que te acompañe? Cada palabra de Nita era un hilo invisible que la apretaba más fuerte. Sarocha intentaba calmarla, pero el desgaste era evidente. Las discusiones se volvían rutinarias, pequeñas batallas por cualquier motivo. Una hora no respondida, un mensaje no leído, una sonrisa interpretada como amenaza. Hasta que un día, cansada de justificar su respiración, Sarocha simplemente dejó de hacerlo. No gritó, no explicó, no discutió. Solo se volvió más silenciosa, más distante, más ella misma. Nam lo notó. Una tarde, mientras caminaban junto al río Charles, la miró en silencio durante largo rato y luego preguntó: ¿Te pasa algo? Últimamente estás aquí, pero no estás. Sarocha se detuvo. El viento movía su cabello. El agua reflejaba la luz pálida del otoño. Por un instante pensó en mentir, pero las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando el momento exacto para escapar. ¿Tú alguna vez has querido a alguien que no deberías querer? Nam no respondió de inmediato. Solo inclinó la cabeza, pensativa, y luego sonrió con esa dulzura que desarma. Creo que todos tenemos un amor imposible. El tuyo vive en Tailandia. Sarocha bajó la mirada. El corazón le dolió con esa punzada antigua, la misma que volvía cada vez que oía el nombre de Rebeca en su mente. Sí, susurró. Ella está allá. Y no puedo, no debo. Nam guardó silencio. No había sorpresa en su gesto, ni curiosidad, solo empatía. Y ella lo sabe. Sarocha sonrió con amargura. Creo que sí. Pero hay cosas que no pueden decirse en voz alta. Ella es la hermana menor de mi mejor amiga. Su familia fue la mía cuando más lo necesité. Si supieran lo que siento, todo se rompería. Nam asintió despacio. No todo lo prohibido está mal, Sarocha. A veces solo está fuera del tiempo correcto. Esa frase quedó suspendida entre ambas, flotando como el reflejo del sol sobre el río. Sarocha la miró con gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió comprendida sin tener que explicar su culpa. Desde ese día, Nam se convirtió en su confidente. Las conversaciones se volvieron más profundas, los silencios más cómodos. A veces, mientras hablaban en tailandés solo entre ellas, como un refugio lingüístico frente al ruido americano, Sarocha sentía que recuperaba una parte de sí misma.
una parte que había olvidado entre los celos de Nita y las distancias que ella misma había levantado. No había deseo entre ellas, pero sí la sensación de hogar. Se parecía mucho a lo que sentía por Tanqua. Nam podría ser como una hermana más. Nam la hacía reír hasta las lágrimas. La llevaba a pequeños restaurantes asiáticos donde servían sopa picante con sabor a hogar. La obligaba a mirar el cielo cada vez que las nubes tomaban formas extrañas. Y en esos momentos, Sarocha descubría que aún podía ser feliz. Una felicidad modesta, frágil, pero suya. Esa noche, mientras caminaba sola de regreso a casa, pensó en Rebeca. En su voz suave, en la forma en que pronunciaba su nombre, en los silencios cargados de todo lo que nunca dijeron. Y aunque el frío de Boston era intenso, sintió el aire tibio, como si en algún lugar del mundo una brisa tropical la rozara. Sacó su teléfono, buscó el número de Rebeca aún guardado, intacto, bajo el nombre B, y dejó el dedo sobre la pantalla, tentada a escribir. Pero no lo hizo. Apagó el móvil, respiró hondo, y susurró para sí misma, mirando el reflejo de su rostro en un escaparate. Nam tiene razón. No está mal amar, solo que llegamos tarde. Y siguió caminando, con el corazón un poco más ligero, aunque supiera que en el fondo, seguía amando a la única persona que no podía tener. Capítulo 38. El peso de los días. El tiempo en Bangkok parecía haberse detenido para Rebeca. Los días pasaban iguales, con una calma engañosa, como si la ciudad entera respirara en cámara lenta. El calor era denso, las calles estaban llenas de vida, pero dentro de ella todo se había vuelto una especie de invierno silencioso. Vivía con la sensación constante de estar fuera de lugar. Iba a clases, cumplía con sus estudios, almorzaba en los mismos cafés de siempre. Sonreía cuando debía hacerlo, respondía cuando la gente le hablaba. Pero en realidad, su mente estaba lejos, atrapada en un recuerdo que se repetía con la precisión de un eco. Un beso que no debía haber ocurrido, una mirada que todavía la perseguía cuando cerraba los ojos. Non era el único que lo notaba, el único que lo sufría de verdad. Su paciencia había sido admirable, casi inhumana. La trataba con una dulzura que a veces la desarmaba, y otras la irritaba sin motivo. Él la miraba con ternura, con esa mezcla de amor y resignación que tienen quienes saben que están perdiendo algo sin poder evitarlo. «No sé si estás aquí o en otra parte», le dijo una noche, después de cenar, mientras ella lavaba los platos con la mirada perdida. Rebeca detuvo el agua, pero no respondió. Su cuerpo estaba ahí, junto a él, en esa cocina iluminada por una luz amarillenta. Pero su mente, su corazón, seguían en otro sitio. En una terraza de Bangkok, bajo la lluvia, en los ojos de una mujer que había cruzado su vida para no irse nunca más. Non se acercó y apoyó una mano sobre su hombro. Ella se tensó apenas perceptiblemente, pero lo suficiente para que él lo notara. «No tienes que fingir», Becca susurró. «Solo dime la verdad, aunque duela». «No estoy fingiendo», respondió ella con un hilo de voz. «Solo intento seguir». Él asintió con una tristeza mansa. La soltó, se quedó en silencio unos segundos, y luego salió de la cocina. La puerta se cerró con un sonido leve, casi respetuoso, como si hasta el aire entendiera que no debía hacer ruido. Rebeca apoyó las manos sobre el lavaplatos, respirando hondo. El agua seguía corriendo. Y entre el sonido del agua y el zumbido del ventilador, creyó escuchar algo más. Una voz lejana, un nombre susurrado por una voz profunda, envolvente. Sarocha. Los días siguientes fueron una sucesión de rutinas vacías. Tanqua intentaba animarla. Sus padres la observaban con discreta preocupación, y Non seguía visitándola con flores o libros que sabía que a ella le gustaban. Pero nada la tocaba realmente. Todo lo que la rodeaba parecía ajeno, como si la vida continuara sin contar con ella. En las tardes solía sentarse en la terraza, esa misma donde compartió con Sarocha tantas veces. A veces llevaba un libro, pero no leía. Miraba las nubes, el movimiento de los árboles, las luces de la ciudad encendiéndose poco a poco. En ese momento del día, cuando el cielo se volvía color ámbar y el aire empezaba a oler a humedad, sentía que el tiempo se detenía. Y era entonces cuando más la sentía cerca. Una vez incluso creyó verla.
No sabía si fue un sueño, una ilusión o un simple reflejo del atardecer sobre el vidrio. Estaba sentada frente a ella, la mirada tranquila, como si nunca se hubiera ido. No dijo nada, solo la miró. Y Rebeca, sin entender por qué, sintió ganas de llorar. Empezó a escribir de nuevo. Primero fueron frases sueltas en su diario, pensamientos, emociones, fragmentos que no sabía cómo ordenar. Después se convirtieron en textos más largos, cartas que no llevaban destinatario pero tenían nombre. Cada palabra era una confesión velada, un intento de liberar algo que no podía compartir con nadie más. No puedo olvidarte, no porque no quiera, sino porque no sé quién soy sin ti. Eres la grieta y la luz, el error y la verdad. Al cerrar el cuaderno se sentía vacía y al mismo tiempo un poco más viva, como si escribir fuera la única manera de mantener la conexión sin traicionar a nadie. Ni a Non, ni a sí misma. Una tarde de domingo, Non apareció con una propuesta inesperada. «Podríamos irnos de viaje», le dijo. «Solo tú y yo». «¿A dónde?», preguntó ella, distraída. «A Chiang Mai. Hace años que no voy. Es un lugar hermoso». Chiang Mai. El nombre le provocó un escalofrío. Era el lugar donde nació Sarocha, el origen de todo lo que ella trataba de olvidar, pero asintió con una sonrisa forzada. Sí, tal vez tenga razón. No sabía si lo hacía por él, por sí misma o por encontrar alguna respuesta entre las montañas del norte. Solo sabía que, cada vez que pensaba en ir, una parte de ella temblaba. Esa noche, Rebeca se levantó en silencio y salió al balcón. El aire estaba tibio, el cielo cubierto de nubes. Cerró los ojos, y por un instante, el aroma de jazmín llenó el aire. Tan intenso, tan real, que tuvo que apoyarse contra la baranda para no perder el equilibrio. No supo si fue el viento o un recuerdo, pero juraría que oyó una voz, apenas un susurro, acariciando su nombre. Beca. El corazón le dio un vuelco. Abrió los ojos, pero no había nadie. Solo la ciudad, respirando a lo lejos. Se quedó allí en silencio, con el alma temblando entre la culpa y el deseo, sabiendo que algo en ella seguía atada a ese hilo invisible, a esa presencia que la distancia no había conseguido borrar, y comprendió con una tristeza serena que hay amores que no se olvidan, solo se aprenden a cargar, como una sombra suave, como un perfume que nunca se va del todo. Capítulo 39. El eco. El tiempo, con su aparente indiferencia, fue pasando. Las estaciones cambiaban a ambos lados del océano, pero ni la distancia ni los meses consiguieron borrar del todo aquello que había nacido en silencio. No se escribían, no se llamaban, no se veían. Y sin embargo, algo entre ellas seguía respirando, como si una parte de sus almas se estuvieran negando a soltarse del todo. Boston se vestía de otoño. Las calles estaban cubiertas de hojas secas, el aire era fresco, y el cielo tenía ese tono de melancolía que tanto le recordaba a Bangkok al anochecer. Sarocha salía del trabajo con la bufanda apretada al cuello, los auriculares puestos, y caminaba sola hasta su departamento. Una tarde cualquiera, una canción comenzó a sonar en su lista de reproducción. Era una versión en piano de una melodía tailandesa antigua, una de esas que se escuchaban en las calles o en los cafés junto al río. El primer acorde bastó. Sintió que algo se abría dentro de ella, un hueco que había intentado llenar con trabajo, con planes, con excusas. Pero ahí estaba. La voz de Rebeca volvió a su memoria como una ola. Su acento suave, su forma de pronunciar su nombre, el eco de una risa bajo la lluvia. Se detuvo en medio de la calle, con el tráfico pasando a su alrededor, y cerró los ojos. Durante unos segundos, juraría haber oído su voz. No como recuerdo, sino como una presencia real, cercana, tan viva que casi creyó que si giraba, la vería caminando hacia ella. Abrió los ojos. No había nadie. Solo la ciudad, inmensa y ajena, repitiendo el murmullo constante de su propia soledad. En Bangkok, el calor era pesado, y la lluvia caía sin aviso. Rebeca caminaba por el jardín, descalza, buscando aire después de una discusión con Non. No había sido una pelea violenta, ninguno de los dos levantó la voz. Fue más bien esa clase de silencio cargado que dice más que cualquier palabra. Habían cenado juntos y él había hablado de futuro, de matrimonio delante de sus padres y su hermana.
No le gustó para nada, jamás habían hablado de eso, y le pareció inoportuno hacerlo delante de su familia. Al terminar la cena y despedirse, le dijo lo inadecuado que había sido. Él se entristeció dándose cuenta de que no había futuro para ellos y se lo dijo. Rebeca solo lo observó con lástima en los ojos y lo despidió. Ahora sola, Rebeca respiraba el aire húmedo, observando cómo las gotas de lluvia se acumulaban en las hojas del jazmín. El perfume era intenso, envolvente, casi insoportable. Ese olor la transportaba de inmediato a otra noche, a una voz que decía su nombre entre susurros. Cerró los ojos, y lo sintió, como si alguien la observara desde lejos. No con miedo, sino con la certeza de estar siendo recordada. Abrió los ojos, y por un instante, juró ver una silueta femenina al otro lado de la terraza. Su respiración se aceleró, pero cuando parpadeó no había nadie. Solo la lluvia, cayendo en un ritmo que parecía pronunciar un nombre que su mente no se atrevía a repetir. Pasaban los días, y ambas sin saberlo compartían los mismos gestos, los mismos pensamientos dispersos. Sarocha abría su laptop para escribir correos que nunca enviaba. Rebeca abría su diario y trazaba palabras que terminaba borrando. Las dos sabían que no debía haber contacto, que el silencio era la única forma de protegerse. Pero el silencio también era un recordatorio constante. A veces, Rebeca despertaba en mitad de la noche, con el corazón acelerado, convencida de haber escuchado una voz decir su nombre. Encendía la lámpara, miraba alrededor, respiraba hondo. Y luego sonreía con tristeza. Otra vez, tú susurraba, sabiendo que no había nadie allí. En Boston, la misma noche, Sarocha se incorporaba en la cama, mirando el techo con los ojos abiertos. No sabía por qué había despertado, pero en su cabeza resonaba un sonido, una palabra dicha en voz baja. Un nombre. Rebeca. Se sentó en la oscuridad, respirando con dificultad. No era la primera vez que le ocurría. De hecho, cada vez eran más frecuentes esos despertares. Soñaba con ella, pero los sueños no eran como antes. No había rostros definidos ni lugares concretos. Solo sensaciones, calor, cercanía. El temblor de una voz que parecía venir desde otra vida. Una tarde, mientras revisaba unos informes, Nam se le acercó y le preguntó si estaba bien. No respondió Sarocha sin pensarlo. ¿Quieres hablar? No, no serviría de nada. Nam la miró con una ternura silenciosa. Había aprendido a no insistir, pero cuando Sarocha volvió a mirar la pantalla del computador, se dio cuenta de que el documento abierto no era un informe, sino una vieja foto de Bangkok, de ella y Tanqua en la terraza de la casa Armstrong. Y al fondo, apenas visible, Rebeca riendo, sosteniendo una taza de té. No recordaba haber guardado esa foto, pero ahí estaba, y por un instante, el aire a su alrededor pareció oler a jazmín. En Bangkok, mientras tanto, Rebeca terminaba de escribir en su diario. A veces creo que me llamas, y yo te contesto sin darme cuenta. A veces creo que sueñas conmigo, y me despierto con tu nombre en la boca. No sé si estoy loca, o si el amor tiene su propio idioma, uno que no entiende de distancia ni de tiempo. Cerró el cuaderno con cuidado. Miró el cielo oscurecido por la tormenta y sonrió apenas. Sabía que Sarocha no la leería. Sabía que aquella conexión era invisible, absurda, imposible. Y aún así, mientras el trueno retumbaba a lo lejos, sintió que el eco de ese amor seguía vivo en algún lugar, repitiendo su nombre como una plegaria que no se atreve a morir. Capítulo 40. El hilo no se corta. El invierno había cubierto Boston con su manto blanco. La nieve se acumulaba en los bordes de las calles, en los techos de los autos, en los abrigos de la gente que corría apurada hacia el calor de los cafés. Para Sarocha, el frío tenía un significado doble. Era un refugio y al mismo tiempo una prueba. Había aprendido a moverse en esa ciudad de lenguas ajenas, entre luces y horarios que no perdonaban, pero seguía sintiendo que algo suyo, algo esencial, se había quedado al otro lado del mundo. Había pasado un año desde que comenzó el proyecto, uno de los más intensos de su vida. Jornadas eternas, viajes, presentaciones, reuniones, metas cumplidas. Desde fuera, cualquiera habría dicho que su vida era un éxito. Pero por dentro, cada logro le dejaba un sabor hueco, una sensación de que algo faltaba,
como si estuviera construyendo una casa sobre cimientos ajenos. Nita, mientras tanto, se había vuelto cada vez más impredecible. Había dejado de trabajar para acompañarla más de cerca, y sus días juntas eran una mezcla de cariño y control. No podía dar un paso sin que ella lo supiera. Si llegaba tarde, Nita preguntaba con una dulzura envenenada: ¿con quién estabas? Y si Sarocha respondía con calma, la siguiente pregunta siempre era una herida nueva. La relación se había convertido en una cuerda tensa, lista para romperse. Pero romperla significaba quedarse sola en un país extraño, con el peso de la culpa y el miedo a no poder sostenerse. Unos días después, Sarocha recibió una llamada inesperada. Era su madre. Le anunció que había decidido visitarla por unas semanas. El tono era alegre, pero también firme. «Necesito verte, hija. Te echo de menos». La visita llegó con el nuevo mes. Sarocha la esperó en el aeropuerto, nerviosa. Hacía casi 2 años que no la veía. Cuando su madre apareció entre la multitud, la abrazó con una emoción que la desbordó. Por un instante todo pareció sencillo, pero sabía que en el fondo no lo era. Le presentó a Nita. Se saludaron con cierta distancia. A su madre no le gustaba lo que Sarocha le había contado de ella durante sus llamadas. Los primeros días se comportó como la hija perfecta. Trabajo, comidas familiares, paseos por la ciudad. Hasta que una noche, mientras compartían un vino en el pequeño departamento, su madre la miró en silencio. «No pareces feliz, Sarocha». Ella bajó la mirada. «Estoy cansada, eso es todo», no replicó su madre. «No es cansancio, es tristeza». El silencio fue largo, hasta que Sarocha no pudo más. Las palabras salieron de golpe, entre lágrimas contenidas. Le habló de Nita, de los celos, del desgaste, del miedo. Le habló del beso con Rebeca, de la culpa, del amor imposible, del vacío que había dejado, y de cómo ese sentimiento tan prohibido, tan irracional seguía vivo, latiendo sin dejarla avanzar. Su madre no la interrumpió, solo la escuchó. Cuando terminó, se acercó, tomó sus manos y le dijo: «No hay nada malo en amar, Saro. Lo malo es mentirle a tu propio corazón». «Pero es imposible», susurró ella. «Es la hermana pequeña de mi mejor amiga y aún así la amas». Sarocha asintió con un hilo de voz. Entonces dijo su madre, con una calma profunda: «Lo primero que debes hacer es ordenar tu vida. No puedes pedir amor si estás encadenada al miedo. Y si no funciona, por lo menos lo habrás intentado». Las palabras quedaron suspendidas entre ambas, suaves y certeras como un amanecer. Esa noche, cuando su madre se fue a dormir y Nita aún no llegaba a casa, Sarocha salió al balcón. El cielo estaba despejado, las estrellas quietas sobre el horizonte. Respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía miedo. Tomó su teléfono, abrió una nueva nota y escribió: «A veces el amor no se corta, solo se estira, espera, como un hilo invisible que atraviesa todo lo que somos». Guardó el teléfono. La nieve caía despacio. En algún lugar, muy lejos, Rebeca se despertó sin saber por qué, con el corazón latiendo más rápido. Se levantó, abrió la ventana y miró al cielo. El aire olía a jazmín, aunque no había flores cerca. Y entonces lo supo, sin necesidad de entenderlo. El hilo seguía vivo, tenso, inquebrantable, esperando. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.